Entonces él valoró eso inicialmente, solamente el CO2, el bicarbonato y el ácido carbónico. Posteriormente, ya se complementó la teoría de Henderson-Hasselbalch con la teoría de Ziegler-Anderson, ¿no? Y el exceso de ácido-base y la brecha de anión, ¿no? Y ya actualmente está utilizándose la teoría de Stewart con el método de diferencia de iones fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto ha progresado, ¿no? Para hacer un estudio correcto del trastorno ácido-base. Entonces, tenemos que se ve la alteración del CO2, se ve si hay alteración o respuesta compensadora, valorando si el bicarbonato sube, baja o se mantiene igual, y también tenemos que ver el estado base, ¿sí? Si que se altera o no se altera. Entonces son 3 parámetros importantes. Antes de poder continuar, hay que hacer un recordario, ¿no? De lo que ya hemos visto. Creo que esto me preguntó la diferencia de la saturación de acuerdo al nivel del mar y todo ello, ¿no? Entonces, antes de seguir profundizando en la alteración ácido-base, vamos a hablar del efecto de la temperatura en la medición de gases sanguíneos. Cuando ustedes sean internos, ustedes van a ser los que van a tomar los ABAS a los pacientes. Ustedes son los que van a tomar la muestra de sangre arterial. Entonces, siempre que ustedes van a tomar su muestra y van a hacer su orden, deben de colocar en la orden los datos del paciente y a la vez tienen que colocar la temperatura y el FiO2 que tiene el paciente, o sea, cuánto de aporte de oxígeno está teniendo, ¿ya? Siempre recordar ello. En la orden que ustedes hagan, van a poner siempre, aparte de los datos del paciente, la temperatura y el FiO2, para que la máquina que va a lecturar esa sangre que tú has tomado, realmente haga una lectura adecuada y yo sepa realmente cuál es la presión de O2 del paciente y sepa realmente cuál es el trastorno que está presentando el paciente. Entonces, ¿la temperatura altera la medición de los gases sanguíneos? Sí, estamos viendo que mientras más temperatura hay, pues hay una alteración también ahí en la PO2, ¿no? Entonces estamos viendo que mientras menos temperatura hay, también la PO2 está disminuida. Los rangos son estos, ¿no? Los grados centígrados que van de 20 a 40. Y vemos cómo es que se altera el pH, cómo se altera el CO2, cómo se altera la presión de oxígeno a nivel arterial, ¿no? De acuerdo a la temperatura. Entonces, si el paciente tiene 38 grados centígrados, vamos a ver que el pH está en 7.39, está bajando el pH, está yéndose a una acidosis, ¿no? Si el paciente está con 40 grados, igual el pH se va a ver alterado, ya casi yéndose al rango de una acidosis. El CO2 se empieza a elevar y la presión de oxígeno, bueno, se va a mantener, nos va a dar una respuesta que probablemente no sea la adecuada. Nosotros podemos pensar que el paciente está con una buena presión arterial de oxígeno, pero no es real, es por la alteración de la temperatura. ¿Ya? También hay que ver cuáles son los valores de gases arteriales a nivel del mar. Eso también no lo habíamos mencionado la vez pasada, pero está en relación a la edad, está en relación de acuerdo a la fisiología y el envejecimiento pulmonar, ¿no? Arterial que tenemos con la edad. Entonces, a nivel del mar, en un paciente de 20 años encontramos los valores que se están mencionando, ¿no? Que es lo normal, lo bueno para él, una presión arterial de oxígeno que va de 84 a 95, del CO2 de 33 a 47, y la diferencia del alveolar arterial que va de 4 a 17. A diferencia que es el extremo, ¿no? De 80 años vemos que la presión arterial de oxígeno va disminuyendo con la edad, y eso pues, vemos que es parte de la fisiología del envejecimiento. El CO2 también se altera, va a disminuir, bueno, no tanto, se mantiene, pero vemos que la presión de oxígeno sí, ¿no? Y la diferencia alveolar arterial también se incrementa. También vemos acá los grados de hipoxemia, ¿sí? Ustedes en la primera clase me habían mencionado del ARDS, ¿no? Entonces el ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo, que es otra cosa, ¿no? El síndrome de distrés hay que tener criterios clínicos, gasométricos, tomográficos, ¿ok? Y que no haya alteración por una enfermedad cardíaca preexistente. Entonces los índices para valorar un síndrome de distrés respiratorio, tenemos que tomar en cuenta el PAFI, ¿no? Que es la presión arterial que me salga en mi AGA sobre el FiO2, o sea, el aporte de oxígeno que le estoy dando. Yo divido y me va a salir un valor que me va a categorizar a mi paciente como
presentación de un ARS leve, que va de 200 a 300, moderado de 100 a 200, y menor de 100 ya muy severo, ¿no? Que es un ARS severo. Y bueno, ahí hay que tener en cuenta también el PIB, si el paciente está recibiendo una presión al final de la expiración, ¿no? Entonces, esos son los criterios y estos son los valores. Y bueno, lo que habíamos mencionado, ¿no? Hiperoxemia cuando es mayor de 100, cuando es normal, los valores de normalidad que ya lo hemos visto, la hipoxemia leve, moderada y severa, ¿ya? Esto también es importante que ustedes lo sepan porque me habían hecho una pregunta acerca de esto, ¿no? De cómo varía a nivel del mar, cómo varía de acuerdo a la temperatura, lo que es importante. ¿Ya? Y bueno, los criterios que ustedes ya lo saben porque lo hemos mencionado en la clase previa y para que tengan claro cuando consideramos un distrés, ¿no? Leve, moderado, severo. Ahora, para valorar la gasometría, ya dejando un poco de lado la parte de gases y viendo ahora la parte de ácido base, tenemos que tener en cuenta que debe haber un orden, ¿no? Entonces, hay 3 pasos y hay 3 fórmulas importantes. El primer paso es identificar y valorar cuál es el pH del paciente, ¿ya? El segundo paso es ver cómo se encuentra la presión arterial de CO2. Y el tercer paso es ver cómo se encuentra el estado base, que lo normal es que vaya de -2 a +2. Cuando el estado base está fuera de ese rango, decimos que hay una alteración de tipo metabólica, ¿ya? Entonces, recordar, el pH va de 7,35 a 45, el CO2 de 35 a 45, el estado base de -2 a +2. Y tener en cuenta, según los datos de la New England, que les he dado el artículo para que lea, ellos consideran que el pH ya no debería ir de 7,35, ¿verdad? Ellos consideran otra cifra, que va, si lo han leído, ¿no? El artículo de New England. Ellos consideran otro valor. A ver, Diana, tú lo has leído porque te mandé el artículo. Ellos consideran otros valores para considerar acidosis o alcalosis. Ya no 7,35 a 7,45. No. New England publicó este artículo de la diferencia y las alteraciones ácido-base en la gasometría. Consideran los valores que va de 7,38 a 7,42, ¿no? Esos son los valores. Eso lo van a revisar y lo van a leer, ¿ya? Pero estos son, según la literatura mundial, lo que está estandarizado son estos valores que estoy mostrando yo, ¿ya? Y también lo menciona el artículo del New England. Sin embargo, pues, ellos mantienen el pH de 7,35 a 7,45, ¿ya? A ver, Luis Ángel. Sí, doctora, una pregunta. ¿Esto podría influir, por ejemplo, en los valores normales que siempre se han usado? O sea, ¿tenemos que editar eso, por así decirlo, o podemos seguir usando los valores que siempre se han usado? O sea, entre 7,35 y 45. Te comento, esta literatura varió en el año 2018. Ya posteriormente, en el 2019 y el 2020, nuevamente publica la New England el mismo artículo de gases arteriales y también vuelve a confirmar, ¿no? 7,35 a 7,45, ¿no? Entonces, esa variación que hubo para ese año y ese artículo lo utilizamos como base porque tiene algoritmos, si ustedes ya lo revisan más a profundidad, tiene algoritmos que son muy, muy buenos, muy, muy buenos. Y están todas las fórmulas para saber la compensación, todo ello, ¿no? Entonces, lo ideal sería seguir lo que nos dice New England, pero lamentablemente en el mundo y a diferencia de otras sociedades, ellos siguen manteniendo estos valores, ¿no? Del pH, 7,35, 45. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando con el consenso de todas las sociedades, ¿no? No solamente con lo que dice New England. Por eso es que el 2019 y 20 New England volvió a ratificar de 7,35 a 45. Sin embargo,
todos sus demás algoritmos que se mencionan en esta guía de lectura gasométrica son utilizados a nivel mundial, ¿ya? Entonces, solamente recordar eso, que hizo una variación del pH, ¿no? Pero después el CO2 y el estado base es igual en todas las literaturas a nivel mundial. Y tenemos que seguir manteniéndolo así, estas cifras que son las que se usan actualmente. Y bueno, tenemos que saber la CO2 esperada, ¿sí? El exceso de base, la CO2 esperada en el caso de acidosis, la CO2 esperada en caso de alcalosis, y la base esperada. La base esperada, para saber todo esto, la acidosis, para saber CO2 esperado en caso de acidosis metabólica o alcalosis metabólica, y saber la base esperada, existen estas fórmulas. Entonces, estas fórmulas son muy importantes para saber si el paciente está compensado o no está compensado, y también para saber si hay un trastorno mixto, hay otro trastorno que se está agregando, ¿ya? Entonces, primer paso. Primero lo que voy a hacer es ver el pH, si está alterado. Vamos a ver para dónde va la dirección de la alteración, si va para acidosis o va para alcalosis. Recordad que los valores normales van de 7,35 y 45. Cuando es menor de 7,35, estamos hablando de una acidosis. Cuando es mayor a 7,45, estamos hablando de una alcalosis. Si el pH es normal, vamos a ir al paso 2, que es ver el CO2, la presión arterial de CO2. Si está alterada, igual, vamos a ver la dirección de la alteración. Si es que los valores del rango están fuera, ¿no? Que van de 35 a 45, como está aquí representado, entonces, si es que es mayor a 45, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Y si es menor de 35, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Pero si la CO2 es normal, seguimos viendo nuestro AGA y nos vamos al paso 3. El paso 3, ¿cuál sería? Ver el estado base. Si está alterada, vamos a ver la alteración, ¿ya? Recordar que el rango del estado base va de -2 a +2. Si es que el rango es mayor a -2, por ejemplo, me sale el estado base de mi gasometría -3, -4, -5, estamos hablando de una acidosis metabólica. Y si en el AGA me sale el estado base +3, +4, +5, fuera del rango, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Recordar que para valorar el estado base me sirve para ver qué trastorno metabólico está teniendo, si va para una acidosis o si va para una alcalosis. ¿Ya? También es importante, ¿para qué? Para determinar si un trastorno respiratorio es agudo o crónico. Si yo veo que mi estado base es normal, está dentro del rango de -2 a +2, estamos hablando de que el paciente está presentando un trastorno respiratorio agudo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene una comorbilidad respiratoria crónica, por ejemplo, EPOC, ¿no? Sino que está presentando un trastorno respiratorio agudo, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Pero si el estado base es anormal, fuera del rango, ¿ya? Estamos hablando de un trastorno crónico. ¿Entendido? Entonces ya sabemos, vemos el pH, vamos a ver si se va para acidosis alcalosis, el CO2 también para ver si se va a acidosis o alcalosis respiratoria. Y vamos a ver el paso 3, que nos va a permitir ver el estado base. Si es que se va hacia una acidosis metabólica o alcalosis metabólica, al mismo tiempo que me va a permitir ver si es que el trastorno es agudo o crónico. Si todo eso está normal, es una gasometría normal. Entonces aquí, en la imagen que estamos viendo al lado derecho, estamos viendo los pasos, ¿no? El pH, vemos los valores, segundo paso, vemos la presión parcial de CO2, ¿sí? En el caso de que hubiera una acidosis metabólica, vamos a usar la fórmula que está aquí representada, presión arterial de CO2 esperada. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ver si es que hay un trastorno agregado a esa acidosis metabólica. Si el trastorno fuera una alcalosis metabólica, yo voy a ver la CO2 esperada con la fórmula que está aquí representada para ver si es que hay algún trastorno asociado. ¿Ok? Y bueno, el estado base que ya hemos mencionado, ¿sí? Ahora dice, los trastornos respiratorios agudos no modifican la base. Entonces, si yo veo que el estado base es normal,
¿sí? Si mi estado base me sale en el rango de -2 a +2, pues ya no utilizo ninguna fórmula, porque quiere decir que no va a haber compensación, no necesita compensación, está compensada, ¿sí? En el caso de que hubiera una acidosis respiratoria crónica, ¿sí? La base esperada la voy a calcular con la fórmula aquí representada, ¿sí? Para acidosis respiratoria crónica. Y para acidosis respiratoria crónica con la fórmula, la misma fórmula, ¿ok? Ahora, para nosotros valorar, nuevamente volvemos a mencionar el esquema. Vemos el pH, si es normal o anormal, para eso tenemos que ver el CO2, vemos si es que es normal, si es que es normal vemos el estado base, si está alterado, vemos si es que la alteración metabólica en qué dirección va y vamos a ver si está compensando o no. Si no hay alteración en estado base, ya pues es una gasometría normal. Y así vemos todos los trastornos, ¿no? Si el CO2 es normal, si está alterado, vemos a qué lado se va la alteración, ¿no? Y si hay compensación o no. Es importante. De todas las diapositivas que yo estoy haciendo de los talleres, yo les voy a pasar los talleres a todos, pero al finalizar el curso, ¿ya? Cuando ya estemos en la última semana, yo les voy a pasar, porque ustedes nunca deben de olvidarse de eso. Recordar que ustedes van a ser internos, y ustedes tienen que saber al revés y al derecho. Muy bien. Entonces, importante, hay que recordar que los trastornos respiratorios agudos que tienen una instalación menos de 24 horas no modifican la base. Entonces, no va a ser necesario calcular la compensación esperada con las fórmulas que he mencionado. ¿Ok? Hay que recordar eso. Entonces, vamos a ver con este caso que estoy acá mencionando. Entonces, vamos a evaluar en esto el pH, ¿no? Entonces, a ver, Ángela, ¿ahí qué nos dice del pH? ¿Cómo está el pH? Bueno, el pH es de 7,42, así que sería una alcalosis, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Recordar, ajá. Entonces vamos a ver primero el pH. Los valores normales de cuándo va el pH. Era de 7,35 a 7,45. ¿Sería una eudemia, doctora? Claro, está dentro del rango normal, ¿verdad? Sí, lo siento, me equivoqué. Exacto, no está por debajo para pensar, no está por encima de 7,45 para pensar en una alcalosis, ¿ya? Muy bien. Ahora, el CO2, ¿cómo se encuentra el CO2, Diana? El CO2. ¿Ya? El estado base. Bien. Exacto. Entonces está dentro de -2 a +2, ¿no? Entonces estamos siguiendo lo que nos dice esta representación, esta guía, ¿no? Vemos el pH, vamos a ver el CO2. Entonces estamos ante un caso de, y vemos acá el bicarbonato, que está normal, y la presión de O2 está en 75, que está también normal. La presión de O2 ya les había dicho, ¿no? Cuando es mayor a 60, pues no hay alteración respiratoria, está dentro de lo normal, ¿ok? Entonces, una gasometría normal, ¿sí? No hay desequilibrio ácido-base, ¿ok? No hay desequilibrio ácido-base. Ahora, vamos a valorar la compensación. ¿Cómo es que valoramos la compensación? Hay que recordar siempre que cuando hay un trastorno respiratorio va a ser compensado con un proceso metabólico. Entonces, por ejemplo, si hay acidosis respiratoria, la respuesta compensadora va a ser la contraria. Si hay acidosis respiratoria, la compensación va a ser una alcalosis metabólica. Si hay una alcalosis respiratoria, la respuesta va a ser al revés, una acidosis metabólica, ¿no? Es así como se compensa. Pero si yo solamente pienso en ello, va a haber un error, ¿no? Va a haber un error. ¿Podemos caer en error? Sí. Vamos a pensar que el trastorno está compensado cuando el pH se encuentra dentro de los valores de referencia, ¿sí? O sea, se encuentra dentro de lo normal. Pero en realidad, ¿qué es lo que hay que saber? Que los cambios del pH ocurren en cuestión de segundos. Por lo tanto, esto va a ser difícil que compense un trastorno y solo se amortiguará
en los que el sistema respiratorio y metabólico cumplen su objetivo. O sea, el sistema respiratorio y metabólico van a seguir trabajando, pero estas alteraciones del pH pueden ocurrir de forma rápida, sí, brusca, ¿ya? Ahora, ¿cómo cuantificar e identificar estos trastornos de manera práctica y sencilla? ¿Qué cantidad va a compensar el sistema respiratorio y el sistema metabólico? ¿Cómo hacemos? Entonces, para eso había mencionado unas fórmulas, ¿no? Entonces, si yo veo que el trastorno primario que está teniendo mi paciente, al valorar el pH, veo que hay una acidosis metabólica, y veo que el paciente está con una acidosis metabólica, yo tengo que saber cuál es el CO2 esperado del paciente, ¿no? Viendo esta fórmula. Y si es que usando esta fórmula, ¿sí? Me sale la presión parcial de CO2 igual a lo esperado, calculado con la fórmula, estamos ante una acidosis metabólica pura. ¿Ok? En el caso de que la presión arterial de CO2 sea mayor a lo que me sale con la fórmula del CO2 esperado, entonces estamos hablando de que hay una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Ahora, si el CO2, ¿no?, me sale menor a lo esperado, estamos hablando de que hay una acidosis metabólica junto a una alcalosis respiratoria. ¿Esta parte sí es entendible? ¿Sí la entienden? George. Doctora, disculpe, ¿el término puro es cuando, por así decirlo, está dentro de los rangos compensatorios o más o menos así? Yo veo en mi gasometría que el paciente tiene una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces yo calculo con la fórmula que está aquí representada el CO2 esperado, ¿ya? Y el CO2 esperado me sale dentro de los rangos, dentro del rango, ¿no? Que es el CO2 que tiene el paciente me sale dentro del rango esperado. Entonces estamos hablando de que tiene una acidosis metabólica, pero acidosis metabólica pura. Ya, doctora, gracias. Y así vamos viendo, ¿no? Si la presión arterial de CO2 es mayor al esperado que me sale por la fórmula, pues estamos hablando de un trastorno mixto, ¿no? Acidosis respiratoria más acidosis metabólica, ¿ya? Y así vamos a usar todas estas fórmulas, ¿no? Alcalosis metabólica, cuando hay acidosis respiratoria aguda, cuando hay acidosis respiratoria crónica, ¿sí? Recordar que agudeza y cronicidad se valora viendo el estado básico, cuando está fuera del rango de referencia, ¿ok? Y cuando no hay alteración, pues no se utiliza la fórmula, ¿ok? En acidosis metabólica, para acidosis metabólica, pues estamos acá con la formulita que la hemos representado acá, ¿sí? Volvemos a mencionarla. Para esto ya Albert y sus colaboradores determinaron que existiera una correlación entre el descenso del bicarbonato y los cambios en la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces, varía el bicarbonato, varía la presión arterial de CO2 en pacientes con acidosis metabólica no complicada. Para establecer, en este caso, tendríamos que valorar una adecuada compensación respiratoria. Entonces, para eso utilizaron esta fórmula, y es la que se utiliza en todos lados, ¿no? Para ver la compensación. Entonces, una vez detectado el trastorno de acidosis metabólica, el siguiente paso es determinar si hay compensación respiratoria producto de la presión arterial de CO2 esperada para este trastorno. En este paso ya no hay que utilizar los valores de referencia, ¿sí? Sino los esperados, ¿ok? Para saber si es que hay un trastorno mixto. Por eso están acá representados donde dice trastorno agregado, ¿no? Ahí vamos a valorar el CO2 de referencia con el esperado para ver si es que hay un trastorno agregado. Muy bien. En alcalosis metabólica igual utilizamos la fórmula ya mencionada, ¿ok? También encontraron que con esta fórmula había una correlación lineal, ¿no? Entre el bicarbonato y el CO2. Entonces, ¿qué observaron? Que se va a elevar la presión arterial de CO2 por encima del 0.7 milímetros por cada miliequivalente por litro de aumento del bicarbonato. Por eso es que se utiliza esa fórmula, ese es el fundamento, ¿ya? En caso de trastornos respiratorios, estos se van a dividir en agudos y crónicos dependiendo del grado de compensación metabólica. En la fase aguda
es a través del bicarbonato por los amortiguadores intracelulares y en menor cantidad por hidrogeniones, ¿no? De los hidrogeniones por amortiguadores no bicarbonato, ¿no? Como proteínas, hemoglobina. Sin embargo, ante trastornos crónicos siempre va a predominar el componente metabólico. Entonces, anteriormente no se conocían las modificaciones producidas en el estado base por los cambios agudos respiratorios. Ya posteriormente, con investigaciones y múltiples ecuaciones que se hicieron, concluyeron que durante los cambios agudos respiratorios, cuando son agudos, el estado base no se ve alterado, por lo tanto no hay que ver compensación, ¿no? Y ante trastornos respiratorios crónicos vemos de que sí se altera el estado base, ¿no? Por eso que se utiliza la fórmula que está aquí mencionada, se multiplica 0.4 por la presión arterial de CO2. Entonces, York. Sí, doctora. Yo también había visto la parte de unos cuadros que hacían como que una regla de tres simple en la valoración, sobre todo de la acidosis, bueno, de las alteraciones ácido-básicas respiratorias. Entonces lo hacían tipo, por cada 10 milímetros de mercurio que puede aumentar la PCO2, la compensación normal sería, por ejemplo, un aumento de 1 milímetro de mercurio del bicarbonato. O sea, ¿esos cuadros de doble entrada es también aplicable o es necesariamente toda la fórmula? No, también es aplicable, ¿ya? Esta fórmula que estoy mencionando es un poco más sencilla para que ustedes calculen rápidamente el estado base, porque para poder usar las otras fórmulas son mucho más complicadas, mucho más sofisticadas, pero lo que tú mencionas sí, es fisiología pura, ¿no? O sea, tendrías que leerte todo un libro que es el WES y memorizarte todas las formulitas. Entonces, yo estoy tratando de representarles de forma esquemática con estas fórmulas que son un poquito más sencillas, pero lo que tú mencionas es la respuesta compensadora fisiológica, y es correcto, es lo que es el trastorno que se presenta, ¿no? Entre la elevación del bicarbonato y la compensación, ¿no? De aumento del bicarbonato por la elevación del CO2. ¿No? Entonces, hay que ver en qué unidades lo están midiendo, porque acá también te dicen, se elevará la CO2, ¿no? 1 milímetro de mercurio, 0.7, casi 1 milímetro, por cada mil equivalente litro. Hay que ver las unidades, pero lo que dices es correcto. Gracias, doctora. Ya, y entonces aquí tenemos un resumen, ¿no? Un resumen de las alteraciones, ¿no? Entonces, sin ver o tomar en cuenta la parte gasométrica, entonces vamos a ver cuando hay acidosis respiratoria. Fácil, el pH baja y el CO2 está alto, ¿no? El bicarbonato también se eleva. ¿Por qué? Por la fórmula que hemos mencionado. Estamos viendo de que hay una respuesta compensadora, y acá lo menciono, ¿no? 0.7 por cada 1 equivalente, o lo que nos había mencionado también yo, que es lo mismo, ¿no? Entonces hay una compensación renal parcial, ¿ya? Camila nos tenía una pregunta. Sí, doctora. Disculpe, creo que me perdí, no lo escuché bien. Para hallar el trastorno esperado de la presión del CO2, ¿tenemos que usar el bicarbonato de lo que nos dan en el AGA? ¿Ese bicarbonato lo usaríamos para sacar el rango? ¿O cuál bicarbonato usaríamos, el esperado? Esa parte no entendí. No. Estamos hablando acá, mire, acá dice, ¿no? Podemos evaluar esta relación a través del estudio realizado por Javeri y su grupo, donde determinaron una respuesta respiratoria y su relación con los cambios en el bicarbonato. Y ellos observaron que se elevará la presión arterial de CO2 0.7 milímetros de mercurio por cada mil equivalente de aumento del bicarbonato. Eso es lo que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, los datos para realizar esta fórmula del CO2 esperado, yo los voy a obtener con los valores de referencia que tengo en la gasometría, ¿no? Entonces voy a multiplicar 0.7 por el valor que tenga del bicarbonato que me ha salido en la gasometría, ¿ya? Pero acá simplemente lo que yo estaba mencionando era el aumento de la presión arterial CO2, que también va a reflejar un aumento del bicarbonato en 1 mil equivalente por litro, ¿ya?
Sí, doctora, es que creo que había leído que porque ese es alcalosis, y en el cuadro creo que nos da una acidosis con diferentes rangos, diferentes números para hallar la acidosis respiratoria. Entonces, ya, claro, en los dos, en ambos, vamos a utilizar el rango referido, pero que nos da en nuestro AGA, ¿verdad? Es que se traba mi internet, doctora, disculpe. Espérame. Y encima, ¿Cómo a se ver, ríe? ¿Cómo encima, se ríe? encima que te ayudo. Que sí. No te terrible. preocupes, Focus, que era bromita. Terrible, terrible. Ay, Dios mío. Era bromita, Focus. Acá Yo te está. quiero mucho, ya lo Esta es la sabes. fórmula, ¿no? A ver, cuidado, bueno, me cago. La madre que lo parió. Luzu, mira, Acá está, no. con los Luzu, valores no, que de verdad, tengamos de Luzu, no. bicarbonato. Luzu, no. Yo creo que también había levantado la Luzu, mano. de verdad. Ya, No, No, Luis doctora, yo ya pregunté. Ángel, ¿no? Ah, no, sí, no, pero sí lo mencionó. Esto Ya. lo voy a mencionar. Ajá. Recordar que esas formulitas se utilizan con el valor que yo voy a tener del AGA de mi paciente. ¿Ya? Hay que recordar ello. No es con los valores normales, no con los valores de referencia, ¿no? Que tenemos en el AGA. Para alcalosis, ¿qué es lo que vamos a ver en una alcalosis respiratoria? El pH aumenta, el CO2 disminuye, el carbonato también disminuye, ¿no? También estamos viendo acá en una acidosis metabólica, el pH disminuye, todo disminuye, ¿no? El CO2 y el bicarbonato. Hay una respuesta compensadora respiratoria, pero va a ser parcial, ¿ok? Y en el caso de la alcalosis metabólica, el pH aumenta junto al CO2 y al bicarbonato, con una respuesta respiratoria también que va a ser parcial, ¿ok? Esto de representación es importante tener. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que el abordaje diagnóstico de los trastornos ácido-base en el método tradicional de Henderson-Hasselbalch no permite explicar todos los trastornos, no nos permite, solamente con Henderson-Hasselbalch, que nos permitía valorar la presión parcial de CO2, nos permitía ver el bicarbonato. No nos describía a detalle el exceso de ácido base para ver si había un trastorno primario y otro agregado o compensación, ¿no? Entonces debe haber un orden para que ustedes puedan leer esta gasometría. Y también hay que valorar que las condiciones geográficas, atmosféricas y biológicas, de acuerdo al envejecimiento pulmonar, van a influir en los gases sanguíneos, por lo que deberán ajustarse a la altura, la presión barométrica, la exposición aguda y la edad del paciente. Entonces, vamos a ver, yo les voy a decir unas cosas. Voy a empezar yo, a ver, ustedes me van a decir qué es lo que tiene este caso. Miren, el pH está a 7.32. Está por debajo de lo normal, ¿verdad? Porque lo normal va de 7.35 a 7.45. Entonces, estamos ahí viendo que estamos en una acidosis, ¿sí? Acidosis. Ahora voy a ver el CO2. El CO2 me dice que está en 44.2. Este es un caso real, es una gasometría de un paciente. Entonces estamos viendo la presión de CO2 está en 44.2, está normal. Entonces no es una acidosis respiratoria, porque el CO2 está normal. Me voy a ver ahora el estado base, donde dice info del paciente, hay una parte donde dice C base, ¿sí? C base, entre paréntesis B grande. ¿Sí lo ven? Muy bien. Sí, Entonces me dice, el estado base está en menos 3.8. Menos 3.8. ¿Sí? Entonces, ¿ante qué trastorno estamos? Ya estamos ante una acidosis metabólica. Recordad, cuando es mayor a menos 2, se va a menos 3, menos 4, estamos en una acidosis metabólica. Cuando es más de más 2, más 3, más 4, estamos en una alcalosis metabólica. Entonces, ¿este trastorno es una acidosis metabólica? Ya. Muy bien. Y bueno, tiene un trastorno hidroelectrolítico, sí, una hipocalcemia leve, nada más. ¿Ya? Pero esos son el AGA típicos que ustedes van a ver cuando sean internos. Muy bien. Doctora, una pregunta. Sí. En esa aparte de diagnosticar, por ejemplo, la acidosis metabólica, también tendríamos que ver el anión GAP, creo, habías escuchado algo Claro, así. sí. El anion gap, si es que está Es elevado.
El anion gap Sí, era para determinar la causa, ¿no? O sea, para poder ver cuál era el origen. Eso, para exacto. eso creo. Ah, ya. Ujú. Puedes ver si es anion gap normal, anion gap elevado, anion gap disminuido. ¿Sí? Ya, por efectos, bueno, de la ponencia no estoy mencionando eso, solamente quiero que ustedes sepan bien el trastorno, qué trastorno es, si está compensado o no, el trastorno primario, si es que hay compensación y nada más. ¿Por qué? Para valorar de anion gap, mire, el anion gap está en 14.3. ¿Cuál es el valor normal del anion gap? De 8 a 12. Entonces, anion gap está elevado. Entonces, ¿qué querría decir ese anion gap? Mm, puede ser por una cetoacidosis diabética o acidosis láctica. Está acidótico, ¿no? Entonces, este Mm. paciente, lo más probable es que esté séptico, ¿no? Que esté cursando con algún tipo de septicemia, ¿verdad? O alguna Mm. infección, ¿no? Doctora, y una pregunta, el lactato también sirve para ver sepsis, ¿no? Claro, el lactato es importantísimo. Esto nos sirve a nosotros, es un marcador de mortalidad en unidad de cuidados críticos. Entonces, si el lactato se eleva por encima de 2, estamos hablando de una hiperlactacidemia. El lactato se puede elevar, tener rangos tan largos, uno, porque el paciente está hipoperfundido, o sea, que está chocado. Lo otro, que el paciente esté tan séptico, pues que esté generando una vasoconstricción a nivel de diferentes órganos y el lactato se eleva. Otro es que el paciente, debido a la infección, se torne encefalopático y empiecen a disfuncionar los núcleos cerebrales, ¿no? O que el paciente haga una isquemia cerebral, un proceso hemorrágico cerebral. El lactato también se eleva en esas condiciones, porque recordar que el cerebro es la bomba, ¿no? Lo que manda el mensaje para todo, para que nuestro organismo funcione. Entonces, el lactato es un marcador de mortalidad, ¿ya? Yo Doctora, disculpe, una duda más respecto al anion gap. Si es que, por ejemplo, si no me recuerdo, era el anion gap cuando se elevaba, indicaba la parte de normocloremia y cuando aparecía normal el anion gap y se elevaba el cloro y ahí se hablaba de hipercloremia, ¿verdad? Claro, el anion gap a nosotros nos sirve mucho para valorar si es que hay una alteración, de la osmolaridad también. O sea, yo tendría que ver si es que es normoclorémica, hipoclorémica, ver si es isosmolar, osmolaridad normal o hiperosmolar, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a valorar ahorita, porque eso es un campo bien, bien largo, bien largo. Tendríamos que valorar anion gap, tendríamos que valorar el carbonato, son unas fórmulas muy extensas, y también tendríamos que valorar la osmolaridad, ¿ya? Pero en este caso, un ratito, espera un ratito, ¿ya?
Ya, entonces, bueno. Ya chicos, disculpen, se me apagó la computadora y está que me llaman, pero que quieren que suba pacientes, tengo que ir a ver a un paciente, una cosa de locos. A ver, vamos a ver, seguimos acá. Entonces estamos hablando del anion gap, ¿no? Entonces el anion gap a nosotros nos sirve, la fórmula para hallarlo, nos sirve para ver si el origen de la acidosis metabólica, ¿no? ¿Cuál es la causa de la acidosis metabólica? Entonces, por eso se valora el anion gap. Pero para fines prácticos de que ustedes sepan cuál es el trastorno primario, secundario y la compensación, en este momento no vamos a hablar del anion gap, porque también tenemos que representarlo con otro tipo de ejemplos. Y en esta ocasión no les he traído ejemplos puntuales. Pero si ustedes pueden ver acá, estamos viendo que el anion gap está elevado, ¿no? Y el paciente tiene una acidosis metabólica.
Entonces va en relación a la alteración, ¿no? Entonces, si hay una acidosis metabólica, el anion GAP va a estar alterado. Y estamos viéndolo, ¿no? El anion GAP está alto. Habría que buscar la causa, ¿no? Es probablemente el paciente esté séptico, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. A ver, ahí, ¿entre qué trastorno estaríamos? A ver, Luis Ángel, ¿ante qué trastorno estaríamos? Eh, está por encima de 7.45, así sería, que sería una alcalemia, ¿no? Alcalosis. Ajá. Y el PCO2 pues está normal. Y bueno, el bicarbonato, eh, que es el estándar, es 27.3. ¿Ah? Eso está por encima de 26, lo que pues nos da una alcalosis metabólica, ¿no? Exacto. Y vemos ahí el estado base, ¿no? Está en 3.3. Ujú. Recordar que está por encima, ¿no? De más 2. Está en más 3.3. Entonces estamos ante una alcalosis metabólica. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Ahí nos dan dos valores de bicarbonato, ¿no? Uno que es P y otro que es PST. Hasta Es el, donde tenía entendido, el que se toma en cuenta es el que dice ST, ¿no? El estándar. no, También. ajá, el estándar. Es el Vale. estándar del paciente, ¿no? Muy bien. Recordar siempre, miren, ustedes también este haga, siempre está representada la temperatura del paciente, siempre. Ustedes cuando tomen su AGA siempre van a tener que saber la temperatura y el FIO2, mira acá dice FIO2 23, o sea, el paciente está con apenas un poquito de oxígeno, ¿no? A través del ventilador, porque es un paciente que está en ventilación mecánica. Ya, acá, ¿ante qué trastorno estaríamos? A ver, ¿qué nos dice? A ver, George, ¿qué nos dice George? Ah, Diana nos levantó la mano. Ajá. Ya hay un problema. Ya. Entonces, Diana, ¿tu trastorno primario cuál es? ¿Una alcalosis metabólica, no? Pero estás viendo el CO2 alto. Entonces estamos ante una alcalosis metabólica. ¿Qué fórmula vas a usar? Estamos ante una alcalosis metabólica. Ya. Acá está, ¿no? Entonces ahí tendrías que hallar el CO2 esperado, ¿verdad? ¿Por qué? El CO2, ¿qué está? Está mayor al esperado, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces estamos ante una alcalosis metabólica y un CO2 que es mayor a lo esperado. Entonces estamos ante una alcalosis metabólica junto a una acidosis respiratoria. Y si quieres, puedes comprobarlo, usa la fórmula. Para eso no sirven las formulitas. Es fácil, es fácil. Es fácil, solamente que las formulitas nada más hay que tenerlas ahí, ¿no? Y con eso ya sabemos que hay otro trastorno. Entonces esto es importante, ¿no? Ya viste, ya te diste cuenta. Estás entre una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí, ¿qué encuentran? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? A ver, George, ¿qué nos dices? Bien, doctora. En realidad el pH no se encuentra demasiado alterado. Está en 7.43, está dentro del rango. La PC2 también está normal, pero lo que me llama la atención sería la Sí, parte del... Doctor. Sí, doctor. un ratito, ahorita, espérame un ratito. Ok, ok.
Sí, dime, George. La parte del... Lo que llama la atención era la parte del bicarbonato, que en realidad estaba como que tendiendo a la alcalosis y también la diferencia base que está en 2.9 que ya supera el 2 que ya me indicaría algo metabólico. Entonces propondría una alcalosis metabólica. Claro, ¿no? Entonces estamos viendo, no, en este caso, el estado base no nos serviría para ver el trastorno, sino nos serviría para ver si es un paciente agudo o crónico, porque hay que recordar el pH. El pH no está alterado, el CO2 no está alterado. Entonces, no hay ni alcalosis y tampoco hay acidosis. Una cronicidad nada Estado más base, entonces. estamos ante a un paciente que agudo o crónico. Crónico. Claro, entonces estamos ante un paciente con un trastorno crónico, ¿no? Entonces recordar aquí, pH normal, CO2 normal, solamente el estado base está alterado. Entonces estamos ante un paciente que ya tiene un trastorno crónico, ¿no? Crónico. Respiratorio crónico, ¿sí? Nada más. Otro trastorno no hay. Doctora, si escuché bien, todos, estado está normal, ¿verdad, doctora? Sí, ¿Por qué dijo que tenía, me confundí cuando dijo que tenía alcalosis, si escuché bien? sí, lo que pasa es que él vio que el estado base dice 2.9. O sea, es mayor a más 2. Entonces, cuando es mayor a más 2, nos vamos hacia la alcalosis metabólica. Cuando es más de menos 2, nos vamos a la acidosis metabólica. Entonces, por eso él pensó que estaba en una alcalosis metabólica, pero no, no es una alcalosis metabólica. Estamos ante un trastorno respiratorio crónico. Ujú. Ok, doctora, muchas gracias. Sí. Entonces, a ver, acá ustedes me van a decir si es que hay alteración o no hay alteración. ¿Sí me escuchan? Ya, entonces ahora sí díganme ante qué trastorno estamos, ¿sí? Mientras yo voy a ir a evaluar a un paciente que no sé qué cosa le pasó, se complicó. A ver, revisen el LAGA. ¿Qué pasó?
Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Recuerdan el caso del paciente del neumotórax que persistente? Sí, doctora. No recuerdan. Qué malos que son ustedes. Sí, doctora. Sí, recordamos. Ya, resulta que ya lo van a operar, entonces es un montón de cosas que nos están pidiendo. Ah, ya los fui a ver. A ver, Camila, ¿qué nos dice? A ver, con respecto a la... Bueno, doctora, el pH de nuestro paciente está en el rango normal, pero la PCO2 está aumentada y también el bicarbonato. Yo podría decir que es una alcalosis metabólica porque hay un aumento de PCO2 y también hay un aumento del bicarbonato, no sé si podría decirle compensada. Y bueno, en cuanto a la base, está aumentada y creo que mencionó que cuando está aumentada era una acidosis metabólica. No sé si estoy correcto, doctora. Ya. En este caso, estamos con un paciente que está eh, con una tendencia, ¿no? Una ligera tendencia, porque mira, está en 7,37, o sea, está bajando el pH, ¿verdad? Está como que tiende esa gasometría a una acidosis respiratoria, ¿no? Porque el CO2 está alto, ¿no? Entonces, si yo le hago un control en 24 horas, probablemente el pH ya está en 7,34, ¿sí? Probablemente esté más bajo el pH. Por eso que estamos viendo acá el bicarbonato, ¿no? Mira cómo está el bicarbonato, lo que tú has mencionado es correcto, está en 34,1. Entonces, este AGA tiene una tendencia a la acidosis respiratoria. Si yo le hago un control en 6 horas o en 12 horas, ya vamos a ver que el pH se está alterando más, está bajando más. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo solamente es una hipercapnia, ¿no? Una hipercapnia permisiva. Y si yo les hago un control gasométrico, probablemente ya el paciente esté en una acidosis respiratoria. Y si fuera acidosis respiratoria, pues un trastorno secundario, ¿no? Una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, porque el estado base se encuentra en 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se han entendido? Sí, doctora, entonces nosotros, yo lo estaba viendo, o sea, al inicio pensé que era una acidosis respiratoria por el PCO2, pero luego cuando vi el bicarbonato, entonces lo que pasa es que esto ya lo habíamos pasado, entonces en mis apuntes, como que tenía, si hay un aumento de PCO, un aumento de bicarbonato y hay un aumento de PCO2, sería una compensación y ya no se llamaría acidosis respiratoria, sino alcalosis metabólica. Entonces creo que estoy equivocada, sería llamada primero acidosis respiratoria compensada con alcalosis metabólica y bueno, No, es que al momento, ahorita en este momento, no hay una acidosis respiratoria como tal. No hay una acidosis respiratoria como tal. Lo que hay es una hipercapnia. Hay una hipercapnia, o sea, el CO2 está muy alto. Por eso estamos viendo que el bicarbonato también se está alterando. Más no estamos viendo lo reflejado en la alteración del pH, ¿no? ¿Sí? Pero sí, lo que me llama poderosamente la atención es el estado base que está en 7, ¿no? Entonces ahí ya yo diría, si veo eso, digo, ay, está en una alcalosis metabólica, ¿no? Pero no, estamos ante un paciente con una hipercapnia con tendencia, esta gasometría tiene una tendencia a la acidosis. Tendríamos que revalorar y ver su siguiente gasometría, ¿ya? En controles posteriores. ¿Ya? A ver, George, ¿nos quería decir algo? Sí, doctora, tengo una misma duda. Se planteó entonces una acidosis respiratoria, o sea, un trastorno mixto, ¿no? Sería una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Exacto. El orden de la terminología afecta porque esa era mi duda, porque bien, ¿cuál sería el determinante, no? Para que, por ejemplo, ¿Cuál es el vaya primario? primero ¿Cómo? ¿Cuál es el trastorno primario? Bueno, ahí se ve pues el PCO2 elevado y también está la acidosis. Exacto, o sea, está tendiendo a una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Cuál es tu trastorno primario? Una acidosis respiratoria, ¿verdad? Esa sería si tú le haces un nuevo control gasométrico, ese sería tu trastorno primario. Tu trastorno secundario sería una alcalosis metabólica, Oh, ¿sí? gracias, doctora. Muy bien. Acá igual, estamos viendo una hipercapnia permisiva,
Estamos viendo una hipercapnia permisiva. Y esto está en relación, esto no es un trastorno ácido-base como sí o en tal, en un paciente, ¿no? Es un paciente que ingresa con insuficiencia respiratoria que recién ha sido intubado. Entonces, por efectos, pues es un cambio fisiológico, ¿no? El paciente lo vamos a intubar, lo vamos a sedar, el paciente va a dejar de respirar por sí mismo, va a respirar por apoyo, con apoyo ventilatorio. Entonces, ellos tienen tendencia a la hipercapnia, ¿no? Pero es una hipercapnia permisiva, quiere decir que es aceptable, que con el transcurso del tiempo esto va a ir bajando. Acá no hay un trastorno ácido-base en sí, lo que hay es una hipercapnia permisiva, ¿ya? Esto les muestro para que ustedes vean que no estamos viendo una alteración ácido-base como tal, lo que estamos viendo es una hipercapnia por el hecho de que el paciente ha sido recién intubado, recién colocado a la ventilación mecánica. Y es esperable encontrar estos trastornos, es esperable. Ya esto se modifica después de 24 a 48 horas que el paciente se adapta fisiológicamente al ventilador. Doctora, una pregunta. Sí, Por ejemplo, hay casos donde el pH, por ejemplo, está en 7,40, o sea, está exactamente en el nivel normal, pero hay alteración ácido-base, ¿no? O sea, el PC2 y el bicarbonato están alterados. Entonces, había leído que, por ejemplo, ahí puede ser un poco más complejo determinar si es que es una acidosis o una alcalosis. Había una fórmula que era, creo que la de los hidrogeniones, algo así, para dividir el PCO2 sobre el bicarbonato por 24. Esa fórmula, mi pregunta es, ¿esa fórmula puede ser aplicada en cualquier gasometría o solamente cuando hay dudas? por ejemplo, acá tú la podrías utilizar aquí. Sí, ahí justamente la utilicé y me salía 46, o sea, sobre 40, Exacto, entonces, con estamos, alcalosis. claro, exactamente, exacto. Exacto, entonces estamos ante que estamos verificando lo que nos dice el exceso de base. ¿Estás ante una alcalosis qué? Eh, Sería metabólica. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque el paciente está en acidosis. No, No, el paciente, están valores normales todavía. claro, todavía tiene una tendencia, sí, a ser acidosis. Tendríamos que valorar cómo va a estar posterior, porque mira, mira ese CO2, mira cómo está ese bicarbonato, ¿no? Entonces ahí podría Entonces, estar esa fórmula, y es correcto. Entonces, doctora, en este caso, entonces, a raíz de la fórmula del trastorno primario sería la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica que lo estamos viendo acá en el exceso de base, Ah, ya, ya. siete, que es 7, ¿no? ¿Sí? ¿Mm? Muy bien. Listo. Gracias, doctora. Pero ojo, recordar que esa fórmula la utilizamos cuando tenemos dudas, cuando no sabemos realmente cuál es el trastorno primario que está mandando en el momento, ¿ya? Esa fórmula sí se utiliza. Acá también, ya, acá, luego siguen estos. Ya, acá, ¿qué cosa sería? Ese está facilito, tienen que mirar toda la gasometría, entonces tienen que mirar ahorita, miren, y me tienen que decir rápido el resultado. Ustedes tienen que darse cuenta, hay un valor ahí que no lo hemos visto con detalle, pero ustedes se van a dar cuenta. Por eso que he puesto el rectángulo ahí en celeste. Y eso lo hemos mencionado al comienzo. A ver, ¿qué nos dice Ángela? Ángela. Ah, bueno, no sé lo del cuadrito, pero estaba pensando que sería una acidosis respiratoria y bueno, como pienso que podría haber un secundario, como estaba el bicarbonato aumentado, puede haber una alcalosis metabólica compensada, porque tenemos el bicarbonato aumentado y el PCO2 aumentado. No sé si estoy bien, doctora. Ya, a ver qué nos dice. A ver, pero miren bien, hay algo importante que no hemos visto en las demás gasometrías. A ver, miren la saturación. ¿Cuánto está saturando el paciente? Ahí dice bien claro, dice SAT O2. ¿Cuánto está saturando? A ver qué nos dice Diana. ¿Cuál es la saturación del paciente?
Ya, eso es importante, claro, muy bien. A ver, George, ¿qué nos dice, George? Bueno, la parte de la saturación abajo dice 67.3. Ya, entonces, ¿qué concluirías tú? Un paciente, te voy a explicar el caso, es un paciente de 48 años que está en ventilación mecánica, ya 7 días ingresado, con aportes ventilatorios bajos. Mira, está con el ventilador y FIO 38, está con aporte bajo de oxígeno. Y tú le tomas un AGA y ves que está saturando 67. ¿Qué opinarías? ¿Qué opinas? Y encuentras toda esta alteración. ¿Qué pensarías tú? Bueno, en una acidosis respiratoria. Sí, está bien. Por lo que ustedes están viendo, sí, es una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí creo que todos coincidimos. Pero estamos ante una muestra de sangre venosa. Esto no es sangre arterial. Esto no me va a permitir valorar. Entonces, es importante que ustedes siempre vean esta parte de la saturación. O sea, como si mi paciente está en ventilador con aporte bajo y está estable, va a estar saturando 67 por hora. Y obvio, y eso se objetiviza, ¿no? ¿Cómo es el CO2 en sangre venosa? Elevado. Es más alto, ¿no? Sí. ¿No? Entonces imagínate, el paciente está estable y lo encuentro ahora con acidosis y la saturación baja. Mira acá, el paciente está parámetros bajitos, saturando 96, sangre arterial. Saturación 95.5, 38% de oxígeno, sangre arterial, si tiene un disturbio. 23%, saturación 91%, sangre arterial. 45% de aporte de oxígeno, saturación 99.7%. Entonces, esta era una trampita para que ustedes piensen, ¿no? Hay que ver también la saturación de oxígeno. Entonces, yo tomo esto, me entrega el resultado y digo, no, esta es sangre venosa, no me sirve. Tienen que volver a sacarle el agua. ¿Ok? Ya, entonces son trampitas. Acá tenía varias... ¿no? Doctora, disculpe. Sí. Disculpe, creo que me perdí en dónde está la saturación. Ya vi el FIO porque ya se puede ver, pero la saturación, ¿dónde lo podemos ver? Donde dice info de paciente, avanza, donde dice SO2. SO2. Esa es la saturación. Ok, disculpe, doctora, muchas gracias. Exacto. Entonces acá tenía varios ejercicios para que ustedes me hagan, pero mi paciente está que se va para la otra y no puedo dejarlo, chicos. Pero acá hay varios ejercicios, hay una aplicación, ¿no? Donde ustedes tienen que seguir reforzando la parte de gasometría. Cuando hayan dudas, ustedes vean que la gasometría está al límite, ¿no? Entre acidosis, como yéndose a la acidosis o ya yéndose mucho a la alcalosis, van a usar la forma de los aniones, ¿no? Que lo ha utilizado Luis Ángel, ¿ok? Cuando haya duda. Pero es importante también saber una cosa. Ante este caso, espérenme, era este el caso, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Tenemos, lo que nos manda acá es el estado base, ¿no? Tenemos un estado base de 7. Entonces, el trastorno primario estamos todavía ante una alcalosis metabólica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo no lo podría determinar como alcalosis porque no estoy viendo que el pH está alterado. Entonces, yo digo, es una gasometría normal con solamente hipercapnia, ¿no? Pero puedo usar la fórmula que ha mencionado Luis Ángel y con esa podemos determinar cuál es el trastorno que está presentando el paciente. ¿Ok? Importantísimo lo que ha mencionado. Considero que cuando estén rotando, ¿van a rotar nefrología o medicina interna? ¿Sí, no? En nefro han debido hacer esto, de la osmolaridad y la nangá y los nefros son capos. Sí, me imagino que han hecho eso, ¿verdad? Sí, hemos hecho, por eso como que hemos estado más o menos ahí, doctora, la verdad. Y usted nos ha hecho recordar varias cosas. Pero sí, ecuaciones sí nos han hecho.
Claro, nefrología ellos son mucho más capos en ver la parte del medio interno, ver más electrolitos, ver la osmolaridad, ver la parte en sí del bicarbonato, ¿ok? Por la compensación renal, ¿ya? Ellos ven mucho la osmolaridad, el anion gap y el bicarbonato. Yo acá lo que les he querido mostrar es el trastorno primario, ¿no? Ver el pH, el CO2, ver el estado básico, cómo se encuentra, para saber en qué trastorno estamos. ¿Cuál es el trastorno primario, secundario, si hay compensación, si hay trastorno mixto, o si estamos ante un proceso agudo o crónico? ¿Ok? Así que espero, chicos, que les haya servido. Les he puesto casos reales, ¿ah? Y mire que Luis Ángel le ha dado en el punto, ¿no? Dice, ah, no, acá pasa algo. No me voy a quedar con la duda, y él se fue a hacer usó su fórmula y pues realmente determinó que estamos ante una alcalosis respiratoria, metabólica. ¿Ok? Entonces, correcto, sigan afianzándose, lean la guía que les he dado de New England, que es muy buena. Y bueno, acá tenía otros ejercicios, pero ya no los vamos a poder realizar porque estamos ante una eventualidad ahorita con un paciente y tengo que ir a evaluarlo. Pero espero que les haya servido, chicos. Estos talleres los hago como refuerzo para que no se olviden de poder interpretar la gasometría, ¿ya? Mañana que vamos a estar en la práctica, vamos a ver la parte final, ¿no? Vamos a ver esta parte que nos faltó de los otros casos que sigue, ¿sí? Para que ustedes ya lo desarrollen, y a la vez ustedes me van a decir lo de la piridoxina, porque se utiliza en la tuberculosis, y vamos a ver un video de la correcta toma de los gases arteriales, ¿ok? Eso sería todo, chicos, gracias, espero que les haya servido. Sí, Muchas doctora, nos gracias, sirve doctora. mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Repasen, ya mañana desarrollamos el segundo caso. Mañana vamos a tener todo el tiempo posible para poder resolver algunas dudas, ¿sí? Todas las dudas que tuvimos. Muy bien, chicos, cuídense. Hasta luego, doctora, que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Solo el paciente.